Esto que estás viendo en pantalla son las palabras más comunes que utiliza el presidente Nelson. Hemos explicado a través de los distintos programas en el que hemos abordado las palabras de los apóstoles modernos, de los profetas vivientes, que ya analizamos al presidente Nelson, a Dallin H. Oaks, y ahora estamos con el presidente Ballard. Bueno, en cada uno de ellos hemos analizado y hemos hecho este mapa, que te mostramos en pantalla, muestra las palabras que utiliza el presidente Nelson en mayor o menor medida. En cuanto más grande esté la palabra, es más el tiempo o son más las veces que las ha estado utilizando en sus discursos de los últimos 5 años, es decir, de 2018 a la fecha. Todos los discursos que él ha dado en las conferencias generales, siendo él ya presidente de la iglesia, estas son las palabras, y le doy una adelantada aquí, la adelanto, y vemos del lado izquierdo la cantidad de veces que ha utilizado cada una de estas palabras, siendo en primer lugar la palabra Dios, o refiriéndose al Padre. 111 veces ha mencionado al Señor, 97 veces ha mencionado Jesucristo o la palabra Jesucristo, y 87 veces dentro de toda esta gama de discursos que ha dado, él ha utilizado 87 veces la palabra templo. De ahí, Carlos y César, que el tema de hoy es de lo más relevante, de lo cual podemos hablar acerca de los énfasis que ha hecho el presidente Nelson. Completamente, Salvador, y no es por nada, este ha sido el presidente de la iglesia que más templos ha anunciado en su ministerio. De hecho, ha sido el que en una sola sesión o en una sola conferencia general ha anunciado más templos, que fue creo que hace 2 años cuando anunció 20 templos. Entonces, bueno, es parte de la preparación de lo que va a ocurrir en el milenio. En el milenio vamos a trabajar en el templo, ¿verdad? Y vamos a trabajar obviamente en la obra misional, pero la obra del templo es sumamente importante y por eso debe ver este programa. Si no está en vivo, véalo, compártalo, porque no necesariamente debe vivir cerca de un templo para asistir al templo y ser partícipe de las bendiciones, sino que el presidente Nelson ha dicho, si usted no vive cerca de un templo, también puede ser partícipe de las bendiciones. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. César, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias. También creo que la parte de la adoración en el templo siempre ha sido algo central para el pueblo de Israel. Y si nos damos cuenta, cada vez que hay una visita especial del Señor a su pueblo, sea por ejemplo cuando Cristo vino a las Américas, cuando Jehová se le aparecía a Moisés o a los profetas, la figura del templo estaba presente a través ya sea del monte alto en el que el profeta era apartado, o bien propiamente del templo alrededor del cual se congregaba la multitud para venir a él. Bien. Ahora, vuelvo a poner entonces este cuadro que estamos mencionando. Entonces tenemos que templo es la palabra que con más oportunidad el presidente Nelson utiliza después de referirse, ahorita antes en el previo, César comentaba, ¿no? Después de referirse a la deidad, que es Dios, Señor y Jesucristo, la referencia que más utiliza el presidente Nelson es templo, ¿no? Entonces ahí vemos un enfoque profético muy, muy claro. Ahora aquí, otra vez, hablando de frases más comunes, es en el templo, ahí aparece en un lugar destacado de entre las frases que más él utiliza. Y finalmente te muestro esta frecuencia de frases en este diagrama que te digo, este es un repaso de algo que ya vimos previamente, simplemente enfocándolo en el templo. Vean la cantidad, César, Carlos y hermanos que están viéndonos, observen con atención el cuadro que está en la pantalla. Ve que la frase que más utiliza el presidente Nelson se refiere a que Dios prevalezca, pero esto lo hace en un solo discurso. Ímpetu espiritual es la que más utiliza después de ello, pero igual solamente lo hizo en un solo discurso, la dijo como 342,000 veces. Vencer al mundo también es un solo discurso, que es uno de sus discursos destacables de su ministerio, pero en el templo lo utiliza, y ahorita lo vamos a ver en una gran cantidad de discursos,
10 veces, y luego más abajo está bendiciones del templo 4 veces, y luego vean en la penúltima frase que está en amarillo también, que dice asistir al templo, son 2 veces. Entonces, ahí estamos hablando de una frecuencia de frases relacionadas con el templo que si la sumamos son 10, 4, 16, y eso nos lleva directamente al primer lugar, ¿no? O sea, junto con la frase que más utiliza y que nada más lo utilizó hasta en una ocasión. Así que bueno, otra vez, ¿no? Esto nos habla de la importancia del tema que estamos hablando, ¿no? No estamos tomando uno de los temas menores que el presidente Nelson ha mencionado, sino que vamos a analizar el día de hoy a través de los distintos discursos, recorriendo, ahorita tú me vas a aclarar bien este punto, pero recorriendo todos los discursos o los discursos de 2018, Carlos, a Correcto. la fecha, Sí. vamos a ver cada una de las referencias que el presidente Nelson hizo al templo y vamos a analizarla juntos. Contamos con tu colaboración, tus comentarios, y vamos a tratar de establecer una aplicación para nosotros en la actualidad o en relación con nuestras vidas. Ahora, dicho esto, Carlos y César, ¿desean agregar algo más? Salvador, sabe que a pesar de que la pandemia se cerraron los templos, no habían templos en funcionamiento, ¿verdad? Ahí se hizo mucho énfasis en la preparación. Y de hecho, hay una palabra, hay una frase que también se menciona en la tabla que mostraste, que es el cimiento espiritual. El cimiento espiritual, la remodelación del templo, todo el testimonio lo asociaba al templo. Entonces es increíble cómo este elemento importante viene en la tabla que previamente ha preparado Víctor. Inmediatamente después de Jesucristo venía debajito el templo. Cierto, cierto. Pues bueno, ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, queridos hermanos, es te vamos a presentar algunas de las, como dijimos, citas relacionadas con el templo del presidente Nelson en cada uno de los discursos de 2018 a la fecha, es decir, desde que él preside la iglesia a la fecha. Entonces vamos a ir analizando discurso por discurso cuándo se refirió al templo, y algo de lo que te comentaba ahorita yo, Carlos, es que el presidente Nelson habla de ímpetu espiritual y lo relaciona con el templo. Habla de que Dios prevalezca y lo va a relacionar con el templo. Es decir, todos los temas de los cuales él va a hablar o habla en las distintas conferencias generales, él va a hacer una referencia directa al templo, ligándolo al tema principal del discurso. Sí, ahí el templo convergen todas las cosas, la senda de los convenios, cuando habla de evalúen cómo están usando el tiempo, ese elemento también de lo que mencionamos cuando hablamos de la preparación, el tiempo, más tiempo en el templo, el ímpetu espiritual asociado al templo, el templo es una casa de aprendizaje, revelación lo asocia al templo, entonces la administración, ¿verdad? El sacerdocio, todos los elementos que nosotros hemos analizado en este programa y en este canal convergen, es un punto de convergencia del templo. Y bueno, no es por nada la cantidad de templos que se han anunciado. Tengo el número, se han anunciado en el ministerio del presidente Nelson, 133 templos se han anunciado. Solamente en la última conferencia se anunciaron 15. Hay un promedio, Salvador, de 12 templos por conferencia general. 12 templos. Sí, ese es el promedio. Hay que hacer una trivia para la siguiente conferencia general de cuántos templos y en qué lugares, y el que más le atine, le vamos a regalar una participación especial en la Luz de la Restauración. Exacto. Debe contrastarse. Salvador, una pregunta. ¿Tú esperas en específico cuando viene el presidente Nelson, tú esperas algún templo en específico? Sí. 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 Sí, espero cantidad y lugares. Sí. Y lugares. Pero hay un lugar en específico que a ti... Jerusalén. Jerusalén, mira, bien. Bueno, yo creo que César es judío y no nos ha dicho. Salvador. Pero sí, yo creo que todos los hermanos esperan un templo en especial. A mí me gustaría mucho un templo más cerca de la ciudad de donde soy.
por ahí hay mensajes de varios hermanos de Carúpano. Yo estuve en el oriente del país, hay hermanos de Maracay, yo fui misionero en el estado de Aragua, en Venezuela. Entonces, Salvador, en mi país el único templo está a 12 horas de mi ciudad. Yo soy de Maracaibo, entonces creo que un templo más cerca de mi ciudad sería una bendición. Es un poco complicado por todo lo que ya sabemos, pero es un templo que yo espero. Entonces yo creo que todos los hermanos tienen un templo que cuando el presidente Nelson comienza a hablar, ahí está esperando, ¿no? Sí. En particular, bueno, adelante César, ¿vas a comentar algo? Sí, estaba pensando hace algunos meses que fui al templo de aquí de la Ciudad de México. Vi unos hermanos que yo conocía de Acapulco, de cuando vivía allá. Dicho sea de paso, algún día ojalá nos toque uno allá en Acapulco, ellos vienen acá. El más cercano va a ser el de Cuernavaca. Pero vi que había hermanos que venían de pueblitos como Arcelia. De hecho, esta familia que era de Acapulco ya se había ido a apoyar a estos pueblitos, y 12 horas más o menos de viaje se hacían desde estos pueblitos de Guerrero hasta el templo de la Ciudad de México. Entonces, uno por allá caería muy bien. Sí. Ahora, César, cuando, por ejemplo, tú que radicas en la Ciudad de México, se anunció el templo de Benemérito, totalmente sorpresivo, ¿no? Sí, bastante sorpresivo y bastante emocionante para muchos. Entonces, Y para ustedes, los egresados del Benemérito de las Américas, fue una agradable sorpresa. sí, yo creo que personalmente para muchos exalumnos, a ver si no nos empiezan aquí ahorita a tirar hate. Es, para muchos fue una escuela de aprendizaje espiritual y a veces también de reparación. Me refiero a que, venían de situaciones, familias, condiciones difíciles y que fueron, reparadas, ¿no? En el lugar a través de los líderes, de la administración. Nada nuevo, pero finalmente que ahí se aplicaba. Y yo creo que era una manera como de decir, bueno, podemos reconectar nuevamente con esa parte que fue relevante en nuestras vidas y asistir al templo. Sí. Muy bien. Leo algunos comentarios antes de entrar al análisis. Carlos dice, saludos desde México, la hermana Laura, me encanta ir al templo, mi nieta se va a la misión y tratamos de ir al templo a diario y ella está muy feliz. Maravilloso. Eric nos dice, hoy hablaba con una hermana que le cambiaron de área en su trabajo solo porque empezó a servir como obrera en el templo. Ella trabaja. Ándale. En relación con la trivia para la próxima conferencia general, dice Roberto, yo me apunto. Verónica también acepta el reto, dice. Laura Contreras nos dice, yo quisiera un templo en Cabo San Lucas. Eric Ávila nos comenta específicamente con miembros y la hermana que era su jefe pidió su traslado a causa de eso. Solo recordé lo que dijo Carlos un día de estos que a muchos ha apedreado por decir la verdad. La hermana Goyita, pero la hermana Clara dice, y luego el hermano Goyito dice, durante la pandemia fue de mucha fortaleza haber memorizado la mayoría de las ordenanzas. Eso se logró gracias al servicio en él y frecuencia con la que asistí mientras se pudo. Me fortaleció la repetición de la misma manera en que al repetir las oraciones sacramentales los domingos. Goyito apuesta en que anunciarán un templo en Tacna, en Perú. ¿Qué apuestas, Goyito? ¿Qué es lo que apuestas? ¿Qué quiere perder o qué quiere ganar? Muy bien. María Soledad dice, Benemérito, hoy Centro de Capacitación Nacional. Marta, ¿cuándo se anuncia la construcción del templo en Jerusalén? Será el anuncio más importante de que El Salvador está a minutos de venir. Ahí luego el especialista César nos va a decir. Es que ya vino, ¿verdad? Y el de Jackson, Salvador. Sí, aunque algunos piensan que ya no es necesario, Ok. puesto que algunos de los templos que están en Missouri podrían abarcar la tierra que fue designada como sagrada, Están como cerca ya. específicamente los que están en Kansas City. Algunos piensan eso. Yo pienso que de cualquier manera se debe edificar ese templo, porque está en la revelación y el lugar central es, en mi punto de vista, es Independence y que ahí se debe, porque fue el lugar designado por la revelación y no Kansas City. Pero entiendo la postura que dice que mientras esté en el lugar sagrado podría ser el templo designado. Pero bueno, Claro. vámonos al tema. ¿Vas a decir algo, César? Te corté la palabra. Sí, estaba pensando también en la trascendencia que ha tomado en la historia el templo de Salt Lake City.
y más porque como en Isaías se menciona que hasta los confines de los collados eternos, y si ponemos a ver la orografía, hay collados que son de manera circular desde, pues, desde Alaska hasta Sudamérica y regresan, y por ahí está ubicado Salt Lake City. Digo, pudiera ser, así como, por ejemplo, cuando a Cristo se le dijo que no era el Mesías, porque ellos sabían perfectamente que él venía de Nazaret, y que supuestamente el Mesías no sabrían de dónde vendría, y en realidad, pues, a ciencia cierta no sabían, porque era hijo de un padre celestial y una madre terrenal. Entonces, la profecía se cumplía, aún ante el escepticismo y las supuestas pruebas de los de los fariseos de la época. Entonces, puede ser, ¿no? También. Muy bien, pues dicho esto, entonces vámonos ahora sí a la presentación. Esta es la primera lámina acerca del templo y el primer discurso, Carlos, es, vamos a ver, déjame lo pongo. Ahí está, así está la presentación, ¿verdad? Ahí está. Sí, correcto. Adelante, Carlos. Bueno, este mensaje fue dado en abril del 2018. Estaba iniciando su ministerio como profeta el presidente Nelson y dice: a todos los hermanos que poseen el sacerdocio los invito a inspirar a los miembros a guardar sus convenios, ayunar y orar, estudiar las escrituras, adorar en el templo y servir con fe como hombres y mujeres de Dios. Ese sería uno de los primeros discursos como profeta del presidente Nelson. Bien, pues este es el tema, ¿no? Fíjate, a mí me llama poderosamente la atención, Carlos, de esta declaración del presidente Nelson, es que el discurso, otra vez, el tema principal de este discurso no es el templo, sino es el de la administración. Entonces, cuando habla de ministrar, dice, ok, si están ministrando, pues lo que tenemos que hacer es invitar o inspirar a los miembros a qué, entre otras cosas, adorar en el templo. Entonces, un enfoque de la administración, Carlos y César, pues precisamente es esta, ¿no? Que nos enfoquemos en invitarnos mutuamente a adorar en el templo. Sí, y sabes qué, Salvador, aquí yo voy a comenzar a hablar directamente con nombre y apellido. Aquí el presidente Nelson les estaba hablando al sacerdocio y les estaba diciendo: ustedes, los hombres del sacerdocio, deben inspirar a los miembros. O sea, no está hablando a modo general, no todos, no, le está hablando específicamente al sacerdocio. Ustedes deben inspirar. Y yo, cuando estaba preparando esto, me hice un análisis. De alguna manera yo inspiro a las personas para asistir al templo, comenzando por mi esposa. Ella es la que se encarga: mira, vamos a pedir cita, hoy pidió cita para el próximo fin de semana y para el otro de arriba. Yo de alguna manera estoy siendo partícipe de ese ímpetu de ella, o por el contrario digo, no, no vamos a ir por X o Y circunstancias. Y sabe que en el año 90 el presidente Hinckley mencionó algo interesante, que es una anécdota que él contó en un mensaje. Y miren lo que dice, hermano. Un obispo me contó de una hermana que fue a pedir su recomendación. Cuando le preguntó si cumplía con la palabra de sabiduría, ella le contestó que de vez en cuando tomaba una taza de café. Espero, obispo, que usted no me impida entrar al templo por eso, dijo la hermana. A lo que él contestó: hermana, estoy seguro de que usted no va a permitir que una taza de café se interponga entre usted y la casa del Señor. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque la primera responsabilidad de verificar la dignidad de los hermanos que asisten al templo y de inspirarlos, de motivarlos a que se preparen, es del liderazgo, Salvador y César, y a nuestros hermanos que nos escuchan. Nuestro obispo es el juez en Israel que está ahí y hace las preguntas correspondientes, ¿verdad? Para la recomendación para el templo. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos darle un ejemplo sin ser líderes de un obispado, como tú lo mencionaste, siendo hermano ministrante, a nuestras esposas, a nuestras hermanas, a nuestra familia en general. Sí, un enfoque de la enseñanza es precisamente esa. César. Sí, el templo yo creo que siempre ha sido un lugar desde donde se dicta la ley. Y simbólicamente ahora, cuando vamos a una entrevista también, el templo nos marca la pauta de cuáles son los estándares que debemos adecuar en nuestra vida, ¿no?
Y es eso lo que debemos adaptar a nuestra vida. No es que querramos que el líder o el templo se adapte a lo que nos gusta. Eh, Básicamente es eso. Creo que es como el mínimo para poder acceder a las bendiciones más altas. Sí, pueden decir: "No, pero ¿por qué me juzgan por no pagar diezmo, por no, guardar completamente el día de reposo? Todos somos imperfectos". Y bueno, de hecho, siempre está la iglesia abierta, pero si queremos ir ante la presencia del Señor, cosa que antes solo se podía una vez al año para una sola persona en el antiguo Israel, Sí, ahí hay un estándar ya bien establecido. ya. Muy bien. Dicho esto, Carlos, ¿te parece si avanzamos? Sí, por supuesto. Permítame tantito. Dice en la misma conferencia de abril 2018 el presidente Nelson: nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la hora del templo y de historia familiar. El mensaje revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Bueno, Salvador, y lo que tú habías mencionado al principio, a pesar de que el tema principal del mensaje era la revelación, hace un enlace perfecto y un engrane con el templo. Entonces dice: mire, hermanos, la llave para la revelación personal se recibe en el templo. Entonces dice: nada abre tanto los cielos. Hay una combinación de ahí. Dice una combinación de varios elementos: pureza, obediencia, búsqueda diligente. Esa palabra me encanta, búsqueda, porque a veces pensamos, y creo que de manera privada, hermanos, yo les voy a hacer una confesión. César comentaba recientemente que muchos hermanos es una costumbre o una mala costumbre dentro de los miembros de la iglesia esperar que el liderazgo nos dé cosas, es decir, bríndame conocimiento. Yo espero que Salvador y el canal La Luz de la Restauración me brinde conocimiento a mí, porque yo estoy aquí, yo pobrecito, ¿verdad? Yo no entiendo estas cosas. Y aquí el presidente Nelson nos habla de que hay una combinación. Sí, perfecto. Puedes tener o no el templo cerca. Eso no es el desafío. El desafío es que todas estas cosas que nos está diciendo son esfuerzos individuales. Obediencia, búsqueda diligente, pureza, deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente en la hora de templo y historia familiar. Entonces, el presidente Nelson, hermanos, nos ha dado la combinación perfecta para abrir las ventanas de los cielos y recibir revelación. Y es que alguien que está haciendo todas estas cosas, Carlos, va a tener el deseo inherente y natural de poder dedicarle tiempo al Señor en el templo, dedicarle tiempo a la historia familiar, ¿no? Sí, tal cual. De verdad que yo les quiero comentar una anécdota, Salvador, porque cuando, hermano, Salvador me presenta, y esto a mí me quedó como testimonio, porque también mi esposa sabe y lo que ocurrió. Cuando Salvador me dice: Carlos, hay que hacer algo los días lunes para nuestros hermanos del canal. Y me presenta la posibilidad de hacer un programa y los días lunes. Y yo, como hombre natural, bueno, ahí Salvador lo está reflejando, como hombre natural, yo dije, bueno, déjame ver, había un poco de miedo, de temor, primera vez que lo hacía de manera individual. Y yo le dije: Salvador, dame unos días, déjame meditarlo, déjame preguntar a Dios a ver si es lo correcto, déjame hablar con mi esposa. Y después que hice todo lo anteriormente mencionado, yo fui al templo. Y en mi proceso de búsqueda, hermano, yo había encontrado una escritura, que es mi canal de revelación personal, leer las escrituras, yo encuentro la respuesta. Yo consigo una escritura y de manera individual entendí algo. Yo dije, bueno, sí debe ser correcto. Sin embargo, en el templo, cuando estaba ahí, Salvador, en la espera para comenzar la sesión de investidura, en mi mente vino la respuesta de manera clara, la explicación de la escritura que yo había encontrado en el libro de Mormón, que me hablaba sobre lo que yo estaba preguntando. Y hay algo interesante, hermanos, que ocurrió. En mi mente se dibujó como si yo estuviese, a mí me gusta dibujar, o sea, explicar, escribiendo en la pizarra.
Los niños de la primaria que están ahorita viéndome pueden dar fe de lo que estoy diciendo y su familia, porque yo escribo mucho en la pizarra. Y de la misma manera, la impresión vino en mi mente con un diagrama, con un dibujo. Y yo, de hecho, salí del templo, le dije a mi esposa que si tenía un papel, y en la casa, luego que llegamos, escribí lo que había ocurrido y yo dije, ya ahí tengo la respuesta. Y esa fue la respuesta del programa del Libro de Mormón, un manual de supervivencia. Entonces, hermanos, en el templo, literalmente podemos recibir revelación a nuestros desafíos, miedos, angustias que podamos llevar nosotros. Pero previamente debe haber, como lo vimos ahí, una combinación de varios factores. Es interesante esto que mencionas, Carlos, porque precisamente, y vuelvo a poner sobre la pantalla lo que dijo el presidente Nelson, hubo una combinación, ¿no? O sea, para que tú pudieras recibir revelación sobre lo que tú estabas buscando, hubo una combinación de todo esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, al conjuntarse todos los elementos, pues se cumple la promesa, ¿no? La promesa del presidente Nelson es que los cielos se van a abrir si logramos conjuntar cada una o combinar cada uno de los elementos que estamos mencionando. Ahora, César, ¿quieres añadir algo sobre esto? Sí, me llama mucho tu experiencia, Carlos, y creo que de cierta forma todos nosotros cuando hay aguas revueltas en nuestra vida, ¿no? Confusión, no estar seguros de una decisión que pudiera parecer para otros pequeña, ¿no? Como me cambio o no de trabajo, o grande, ¿no? Me caso o no me caso con tal persona. El templo lo primero que estoy seguro que hizo en ti fue a la espera, ni siquiera en una ordenanza, a la espera a pasar, fue tranquilizar, preparar el camino para que el Espíritu hablara con claridad, como quitar ese ruido, ¿no?, de fondo que siempre está en nuestra mente. Y creo que también ahí está como un simbolismo, ¿no? Antes de buscar hacer esos convenios, tranquilizamos, nos enfocamos, nos centramos y dejamos un campo preparado para que el Espíritu pueda obrar. Muy bien, pues dicho esto, entonces, Carlos, vamos a la siguiente diapositiva que estamos viendo y aquí nos brincamos al discurso. Trabajemos hoy en la obra que se dio en la Conferencia General de abril de 2018. Sí, el presidente Nelson nos menciona en esta oportunidad, la construcción de estos templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Los bendigo para que reconozcan aquellas cosas que deben dejar a un lado para que puedan pasar más tiempo en el templo. Y esas fueron las dos referencias al templo en ese discurso. Excelente. ¿Sabes qué, Salvador? Bueno, yo quiero escuchar primeramente a César porque tengo un comentario que hacer con respecto a una de las dos frases. Pero César, primeramente. Ahorita que comentabas qué cosas dejar de lado, no siempre necesariamente es quitarlas, sino es adaptarlas. Por ejemplo, cuando el presidente Nelson hizo el llamado a pasar más tiempo en el templo, mi esposa y yo estábamos pensando, es que entre tantas cosas que hacemos, solo nos quedan los viernes y los sábados, y los viernes un cachito del día nada más. Y entonces, tenemos a los niños, ¿cómo los vamos a manejar, no? Vamos a pasar menos tiempo con ellos. No, pues ahora nos llevamos a los niños al templo, y los niños aman el templo. Cada semana, si llega por alguna razón a tener que cambiarse el día, ya nos están reclamando: "No, ¿cuándo nos llevas al templo? Nos gusta ir al templo, al centro para visitantes". Y es una experiencia de que nos dejamos de quitar el por qué, a cambiar por un cómo sí lo puedo hacer. Y Sí, sí. realmente no sacrificamos nada con nuestros hijos. De hecho, yo creo que el que se queda a cuidar a los niños, uno a la vez, nos ha permitido conectar un poquito más con ellos, cosa que si vamos al parque o vamos a hacer las cosas que siempre hacíamos, no hubiera pasado de la misma forma. Entonces, para mí es el preguntar el cómo sí puedo integrarlo a mi vida. Eso te iba a preguntar, César. Entonces, la forma en que tú lo instrumentas es que uno de ustedes se queda afuera Ujú. y el otro entra al templo y luego el otro entra en la misma ocasión o hasta la siguiente vez. Hasta en nuestro caso, hasta la siguiente, y a veces nos ayuda algún familiar para que podamos entrar los 2 sobre ¿Qué todo edad cuando tienen tus hijos, César? tienen 6 y 8 años, 7 y 8 Entonces, años, acaba de cumplir 7.
aquí se cumple, ¿no? Y lo pongo en pantalla, lo que dijo el presidente Nelson. Dice, los bendigo para que reconozcan aquellas cosas. Entonces tú y tu esposa pudieron reconocer la forma en que podrían organizar las cosas para pasar más tiempo en el templo. Sí, algo que yo recuerdo y que fue como también un motivante cuando andábamos de novios, ella era investida, porque se selló a sus papás ya de adulto. Y entonces yo, ex misionero, nos permitió ir muchas veces al templo, y eso nos ayudó muchísimo en nuestra relación de noviazgo. Y después de que hemos pasado desafíos como familia, unos que nos han dejado así como todos golpeados, llegó el llamado del presidente Nelson, y en nuestra aparentemente ocupada y desordenada vida, dijimos: "Bueno, vamos a integrarlo", y cuadró perfecto. Entonces, yo puedo testificar que si lo buscamos, se va a poder. Bien, muy bien. Gracias, Carlos, perdón, César, por compartir esta experiencia. Ahora sí, Carlos, vamos a regresar a este Sí. punto. Nos quedamos en esta declaración. ¿Sí fue aquí? A la siguiente. Siguiente. Ahí está. Correcto. Dice mi Entonces querido, sí, cambiamos de discurso, ¿verdad? Estamos en la Conferencia General de Octubre de 2018. El discurso es cómo ser santos de los últimos días ejemplares. tal cual. Mis queridos hermanos y hermanas, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. Les ruego que con espíritu de oración observen la manera en que emplean su tiempo, inviertan tiempo en su futuro y en el de su familia. Les insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa y después asistan a esa cita con exactitud y gozo. Dice, la construcción y el mantenimiento de los templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Para aquellos que han estado ausentes del templo por largo tiempo, los animo a que se preparen y vuelvan lo antes posible. Hasta ahí. Correcto. Son tres referencias de un mismo discurso, cómo ser santos de los últimos días ejemplares. Estas tres referencias, desde luego, al tema del templo. Carlos. Sí, sabes que, Salvador, no sé si podemos hacer el ejercicio hasta ahora de colocar la presentación desde el principio y para que vean solamente la alusión que hace el presidente Nelson de dos palabras que se parecen mucho pero no son iguales. Tiempo y templo. Si se dan cuenta va a ser repetido en varias invitaciones que él nos hace. Y podemos irla contando, Salvador, aquí en vivo. Miren, dice, en esta no, vamos a pasar a la siguiente. Tiempo, templo, 1. Aquí hay una. 2. 3. 4. 4. Aquí no. Sí y no, o sea, no expresamente, pero sí implícitamente, Ok, porque nos está invitando a hacer algo, lo cual implica tiempo. correcto. ¿Sí? Lo metemos entonces, 5. Dice aquí no. Seguimos. 6. Aquí sí, 6. 7. 7. Y ahí Y estaríamos. hasta aquí 7. vamos, ¿no? Correcto, 7. 7 menciones, Salvador, en la misma invitación hace alusión al tiempo y al templo. Y Entonces, solo sí, hemos visto dos conferencias generales, la de correcto. abril de 2018 y la de octubre de 2018. Claro, yo creo que el mensaje intrínseco del presidente Nelson es que, hermanos, queda poco tiempo. Y una de las maneras, yo lo comparo mucho, Salvador, con lo que hacen las empresas cuando deben recortar, ya sea gastos o recursos, y deben optimizar los recursos que tienen, ya sean empleados o recursos físicos como camiones, cualquier cosa, o recursos económicos. Lo que nos está queriendo decir el presidente Nelson es que vean la manera
en que están usando el tiempo. Y una de las maneras de optimizar ese tiempo es asistiendo al templo. Entonces, no es casualidad que en muchas de las invitaciones que vamos a continuar viendo, hasta ahorita van 7, hace alusión al tiempo, al tiempo. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, Salvador, pero una de las razones más frecuentes que uno escucha para reunirse con amigos, para reunirse con los familiares, para inclusive un llamamiento en la iglesia es el tiempo. No sé si se han puesto a pensar, obispo, no tengo tiempo, obispo, obispo, no tengo tiempo para el templo. ¿Cuánto dura eso, mi amor? No, vamos al templo. ¿Cuánto dura? No, son 2 horas. No, 2 horas, no. No tengo tiempo. Entonces... y es que, Carlos, el tiempo es nuestro activo más valioso que tenemos, ¿eh? Correcto, correcto. Y sabes que, Salvador, el presidente Nelson nos está diciendo que de alguna manera Satanás está aprovechando su tiempo, porque él sabe que le queda poco. Y como está aprovechando su tiempo, el Señor a través del presidente Nelson nos está diciendo la manera en que ustedes puedan prepararse para los ataques que vienen de Satanás, que van a ser los más duros del último siglo, es asistiendo al templo. Fíjate, Carlos, que esta semana, por ahí lo platicaba un poquito en uno de los programas que tuvimos entre semana. El martes pasado, los 2 martes pasados estuve en 2 distintos FSY, en los cuales fuimos invitados mi esposa y yo como exponentes en los talleres. Entonces, este martes pasado específicamente nos asignaron el taller de Recuérdame. Tras estar en 2 FSY, me di cuenta de que los temas para todos los FSY son asignados a nivel general y son los mismos. Lo bajan con cada uno de los ponentes o maestros y ya cada maestro tiene la libertad de desarrollar el tema. A lo que voy con esto es que el tema que nos asignaron el martes pasado fue el de Recuérdame. Así se llamó el taller, Recuérdame, ¿no? Entonces, la pregunta es que yo les hacía de entrada en el taller es, ¿con qué lo relacionan? Le preguntaba a los jóvenes. Este taller se llama Recuérdame, ¿con qué lo relacionan? Entonces, invariablemente se referían a historia familiar. Y yo les decía, y bueno, la prima hermana de la historia familiar, ¿cuál es? Y algunas veces me la decían y otras veces no. Entonces yo les tenía que dar una ayudadita. Entonces les decía, y esta es una herramienta que yo utilizo mucho con los jóvenes y va para los maestros, porque les resulta muy chistoso a los jóvenes cuando uno hace estas cosas. Digo, la segunda empieza con, en lugar de decirle, la letra con la que empieza y termina, le dices la frase completa, ¿no? Le dices, empieza con obra y termina con del templo. ¿Cuál es, jóvenes? Obra del templo. Sí, entonces ellos se ríen, ¿no? Entonces, al estar enseñando la doctrina, y yo analicé la sección 128 de Doctrina y Convenios, que fue una de las cartas de José Smith dirigida a los santos en cuanto al registro de los bautismos por los muertos, únicamente analizamos los versículos 17 y 18. En 50 minutos, Carlos, desmenuzamos esos artículos, esos 2 versículos, y la mitad de cada uno solamente, además de hacer otras dinámicas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y voy a poner la presentación en la que estamos interactuando, o con la que estamos interactuando. Déjame, me regreso a la primera, aquí está. Vean lo que dice, mis queridos hermanas y hermanos, los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. Tú ahorita lo estabas diciendo, Carlos, los ataques de Satanás están aumentando, ¿cierto? Ok, ¿cómo lo contrarrestamos? ¿Sí? Ocupa a tus hijos, si tú presides una organización de hombres o mujeres jóvenes, ocupa a tus jóvenes. Si tú eres un obispo, ocupa a tus jóvenes. Si tú eres un, ¿cómo le llaman? Ayudante, o no sé cómo, que antes eran los presidentes de hombres jóvenes. Si tú estás ahí, ocupa a tus jóvenes en temas relacionados con el templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el templo les va a dar la fortaleza y la capacidad de poder resistir, ya que los ataques se están incrementando,
nosotros tenemos o necesitamos un mayor poder. ¿Dónde vamos a obtener ese poder? En el templo y en la historia familiar. Entonces, me regreso a la experiencia que tuve en el taller. Cuando yo estaba enseñando esta doctrina del eslabón conexivo y lo que implicaba unir a las familias a través de un convenio, ¿sí? ¿Cómo es que juega la historia familiar, llevar el nombre al templo, vamos a hacer una ordenanza, esa ordenanza nos ata, los padres a los hijos y los hijos a los padres, y esto nos ata por las generaciones, desde mí hasta mis padres, mis abuelos, todos, hasta llegar a Adán, y de Adán a Jesucristo, y de Jesucristo al Padre, y todos unidos en un convenio sempiterno, unida la familia de Dios en un convenio, les explicaba yo a los jóvenes. Entonces yo veía sus caras, Carlos, y yo veía sus respuestas a las preguntas que yo les hacía, y el nivel de comprensión de la doctrina relacionada con el bautismo por los muertos, con el eslabón conexivo, era tan profunda que a mí verdaderamente me dejaba sorprendido. Me dejaba sorprendido porque en los FSY hay poder, y el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios está ahí, de tal manera que les abre el entendimiento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta especial encomienda de preparar a la generación creciente o a la nueva generación. ¿Y cómo los podemos preparar? Templo, historia familiar. ¿Y prepararlos para qué, Carlos? Prepararlos para recibir a Jesucristo. ¿Sí? Veamos el discurso del presidente Eyring de la pasada conferencia general. Él habla de un efecto multiplicador de una generación a otra, y que este efecto multiplicador surtirá efecto de tal manera que la generación creciente tendrá el poder de recibir al Salvador. Entonces, de ahí la importancia, Carlos, de preparar a nuestras nuevas generaciones en este sentido, como a través del templo, porque ahí van a recibir el poder para poder resistir los ataques del adversario. Salvador, y tú has dicho algo muy importante. Nuestros jóvenes especialmente están siendo atacados de diferentes maneras, y una autoridad general, Peter Johnson, en el 2019 mencionó estas maneras. Son 3. Dijo: el adversario es consciente de quiénes son ustedes. Él está al tanto de su herencia divina y procura limitar su potencial terrenal y celestial valiéndose de 3 tácticas: el engaño, la distracción y el desánimo. Entonces, creo que esto aplica no solamente para los jóvenes, y gracias por tu experiencia, Salvador, porque me hizo recordar mucho un antiguo formato en el que yo crecí, que se llamaba las conferencias de la juventud, en donde... Sí. ¿Tú no alcanzaste, perdón, Carlos, que te interrumpa, tú no alcanzaste, no les llamaron así nunca en Sudamérica, conferencias lamanitas? No. No, acá en México, por Yo era allá de de los los nefitas. 90, Yo era de los nefitas. por allá de los 90 les llamaban conferencias lamanitas, y luego cambiaron a conferencias de la juventud, pero creo que es una cuestión generacional, porque eres unos años más joven que yo. Cierro el paréntesis y continúa con tu comentario. Sí, de verdad que estas son cosas tácticas que está usando muy bien el adversario: el engaño, la distracción y el desánimo. Mire, yo voy a traer un comentario de algo que estamos viviendo ahorita. Y no quiero que se ofenda a nadie, porque yo a veces digo comentarios polémicos, y mi mamá me dice que tú siempre dices comentarios polémicos, pero bueno, yo le digo, así me hiciste, mamá. En la actualidad, nuestros barrios, muchos de nuestros barrios tienen buenos líderes, y yo soy un fiel testigo de eso, de templo de historia familiar. Buenos hermanos que están dispuestos, y aquí mismo tú los mencionaste ahorita. ¿Quién tiene problemas para indexar, para crear una cuenta en Family Search? Lo ayudamos, hay computadores, hay internet, hermanos, hay muchos hermanos dispuestos. Y sin embargo, muchos demuestran apatía o se dejan llevar por la distracción y el desánimo, que son de alguna manera tácticas de Satanás. Ahora, Salvador, de diferentes edades, y esto aquí yo no voy a hacer distinción de edades, he visto a través de las redes sociales cómo inclusive una película llamada Barbie ha pintado el mundo de rosado. ¿Sí me entiende? De alguna manera, Satanás está usando la distracción para literalmente
manipular el mundo. Y no estoy queriendo decir con esto, hermano, no me tiren piedras, que eso es malo, ver una película es malo, sino para que se den cuenta cómo de alguna otra manera todos, sin distinción, somos envueltos en estas cosas que hace el adversario para distraer, no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes, como ya Salvador lo acaba de mencionar. Entonces, de alguna manera establezcamos un patrón, no voy a decir moda, porque no me gusta la palabra moda, yo soy antimoda, un patrón o una cultura de visitar y de trabajar todos en el templo y en la historia familiar, porque de alguna manera eso nos va a proteger a nosotros como adultos, pero aún más, Salvador lo ha dicho, a nuestros jóvenes. Muy bien, gracias, Carlos. Voy a leer algunos de los comentarios que fueron llegando durante estos últimos minutos. Dice Gaspar que él contó una más acerca de estar en el templo. Muy bien, gracias, Gaspar. Mónica dice, el tiempo se está acabando, hay que estar en el templo de alguna manera, nos comenta. También Verónica dice, sin duda alguna, hermanos, súper de acuerdo con ustedes, el presidente Nelson nos está instando a ir al templo más que nunca porque eso nos ayudará en ponernos la armadura para resistir lo que viene, poderoso, dice. Gaspar también nos comenta, solo el templo puede brindar la fortaleza de manera integral para combatir al enemigo y contrarrestar sus acechanzas. A ver, corrobórame este dato, Carlos. Dice, la ciudad de Maracaibo tiene un terreno para el templo que no ha sido anunciado, sino que el presidente Hinckley los visitó y les prometió que si seguían así tendrían un templo. Eso ocurrió cuando mi papá era obispo, estaba yo pequeño, tendría yo como unos 12 años. Supe de esa visita del presidente Hinckley, pero ahí quedó. O sea, de ahí se desencadenó ciertos problemas políticos y sociales en el país, hasta el punto que hasta la obra misional de Norteamérica tuvo que salir. Igor, en cuanto a lo mencionado en los ataques a nuestros miembros, tanto a la familia como a nuestros hermanos, hoy nuestro barrio La Estaca nos mencionó que solo hay un 30% de recomendaciones para el templo. Interesante, ¿no? Y bueno, habría que ver este dato, es más o menos lo mismo en muchas partes. La cantidad de miembros con la posibilidad de tener una recomendación o la cantidad de miembros investidos que no tienen recomendación es alta, ¿no? Es alta, Carlos. No tengo el dato a nivel general, pero sería muy interesante poder contar con ello, ¿no? Pero ¿Te hace atreves poco a dar hubo un dato, Salvador? es En tu más o menos estaca, por ahí. por ahí. Es más, sí, hace poco hubo una conferencia de barrio acá en la unidad a la que yo asisto y se dio un dato más o menos similar, más o menos 4, 5 tal vez de cada 10 de miembros investidos no tienen una recomendación vigente. Ya. Ahí podemos ver claramente como un tema de preparación, de manera tácita, cómo estamos a nivel general, cómo está acá, ¿no? Dice Marcelo, hay muchas ciudades en Venezuela donde se puede construir un templo, Maracaibo, Barcelona, Valencia, Barquisimeto, Maturín, Ciudad Guayana, pero bueno, Mérida, pero las cuestiones políticas, sociales, es muy, muy complejo, ¿no? Poder construir un templo ahí en Venezuela hoy en día. Sí. Nos comenta nuestra amiga y colaboradora de aquí de La Luz de la Restauración, Isis Salgado, el tema de moda podría ser el trigo y el arroz, ya sé que va de la mano con la preparación para el almacén familiar. También nos dice Jofre, estoy asistiendo a las clases para el templo, sin ese curso no se puede entrar, me quedan 2 clases, estoy con mucho deseo y eso es muy bueno, ya es hora. Muy bien, hermana Jofre, muchas felicidades y ahí nos invita a su ceremonia de investidura, ¿no? O a la sesión de investidura donde vaya a tomar. Bien, pues dicho esto, Carlos, mira, en un siguiente discurso, y se va a poner bueno aquí la cosa, porque esta está bien dura y ya lo están leyendo los hermanos. Ya brincamos de año, nos vamos a abril de 2019. Este discurso que se llama Podemos actuar y ser mejores, una sola referencia al templo encontramos en este discurso y te dejo la lectura, Carlos. Sí, dice en abril del 2019, jamás sean la razón por la que una mujer no pueda recibir sus bendiciones del templo. ¿A quién le está hablando aquí, Carlitos? Bueno,
Nada más y nada menos que fue una sesión del sacerdocio y el presidente Nelson en plena locución, en pleno discurso, lanzó esta frase. 2 líneas, pero bueno, pues nos mató a todos. Sí, o sea, obviamente le está hablando a los hombres, pero fíjate cómo es que no le habla a las mujeres, ¿no? ¿Por qué a los hombres? ¿Sí? O sea, normalmente el hombre es el que no quiere ir al templo, Carlos. ¿Sí? Sí. Es el que no deja que su esposa se invista, o es el que no quiere investirse y en consecuencia no quiere ser sellado. Sí. Entonces, o sea, el presidente Nelson la verdad es que se pasa de tierno en mi punto de vista, porque él dice, jamás sean la razón. El presidente Hinckley diría, conociendo al presidente Hinckley diría, hay de aquellos hombres que por su culpa la mujer no puede recibir las bendiciones del templo. Sí. ¿Sí? En realidad, cuando él dice jamás sean, está haciendo una exclamación de ay, o al menos esa es la interpretación que yo le doy. Porque claro, si te está diciendo, Carlos, jamás, o sea, sin duda hay una consecuencia grave de que no te coloques en esa situación, porque de otra manera no te estuviera diciendo jamás. No dice procuren que no pase esto, dice no, jamás sean ustedes la razón por la cual una mujer no puede acceder al templo. Salvador, ¿y te acuerdas de la frase de que Satanás está armando a sus secuaces? Ajá. Bueno, a veces los esposos somos parte de esos secuaces de Satanás que impedimos a nuestras esposas, a nuestras hijas asistir al templo. Y mira lo que dijo en el mismo discurso. Yo tuve que volver a leer este discurso. Dice el presidente Nelson, en el mismo discurso, podemos actuar y ser mejores. El modo en que honramos a las mujeres de nuestra vida, comenzando por nuestras esposas, hijos y nuestra madre y hermana. Dice, hace meses recibí una desgarradora carta y habla de una anécdota, el presidente Nelson. Mis hijas y yo sentimos que estamos en una competencia feroz por la total atención de nuestros esposos e hijos, con las noticias deportivas 24 horas, 7 días a la semana, los videojuegos, las noticias del mercado de valores y el analizar y ver los partidos de todo deporte imaginable. Sin fin, parece que dejamos de ser la prioridad para nuestros esposos e hijos debido a la prioridad permanente de los deportes y partidos. Entonces, en el mismo discurso menciona esta anécdota de esta hermana. Hay una preocupación y creo que el presidente Nelson con lo que ha dicho nos está queriendo decir que hay una preocupación general de las hermanas fieles en cuanto al tiempo. Miren lo que está diciendo, en cuanto al tiempo que están usando los esposos para hacer otras cosas, para literalmente hacer otras cosas. Entonces, de alguna manera, el presidente Nelson actuó como Jacob en el libro de Mormón, ¿no? Hablándole a los esposos y teniendo que hería en el corazón, ¿verdad? De las tiernas esposas, dice el libro de Mormón. Entonces, de verdad, hermano, vuelve otra vez a hacer alusión el presidente Nelson en cuanto al tiempo, que cómo estamos usando nuestro tiempo. O sea, estamos distraídos viendo ESPN, viendo Fox Sports, la NBA, la MLS, lo que sea, ¿no? Estamos distraídos viendo los negocios, lo que sea, y fíjate que al menos en ese punto no habla de un pecado grave, ¿no? Que claro que los trae, simplemente habla de distractores sutiles. Correcto. Sí, es interesante ese punto, ¿no? No se refiere a cuestiones graves, sino a cuestiones netamente sutiles, pero que sí impiden que una mujer pueda recibir las bendiciones del templo. Tal cual. Y aquí, en modo de chiste, la hermana Susi Zavala dice, Salvador, fui a ver a Barbie, ya estoy en el horno. Efectivamente, como dice Salvador, son distracciones, no está mal. De hecho, Salvador lo sabe, yo practico deporte, yo juego fútbol, pero si yo todos los sábados en la mañana juego fútbol en vez de ir al templo, ¿verdad? Eso de alguna manera se convierte en una distracción. Entonces, sí, de igual manera aplica para los deportes, para si usted se lleva el trabajo hasta su casa, la tabla Excel permanece abierta 24 horas al día. Entonces, de alguna manera son distracciones. Así es. Fíjate, aquí el hermano Goyito le pone chile picante a los tacos, porque dice, y las mujeres también no sean la causa y tengo mis razones. Pues Goyito, tus razones tendrás,
pero el presidente Nelson no las tiene, o sea, él no le habla así a las mujeres, a quien les está hablando así es a los hombres. Exacto. Salvador, ¿sabes qué? La hermana Januaria, el último mensaje, mira lo que colocó, porque tengo una anécdota que me pasó en el trabajo. Miren lo que dice, estoy distraída en otras redes, tal vez TikTok. Mire, Salvador, tengo un compañero de trabajo, él no es miembro, y él sabe que yo soy miembro y me dice, Carlito, mira, empecé a ver TikTok a las 9 de la noche y eran las 2 de la mañana y yo me di cuenta recién que era esa hora y que se me habían pasado tantas horas en TikTok. Entonces, en otro mensaje, el presidente, el Elder Oaks, hace alusión de que en promedio se usan 7 horas al día entre redes sociales, Netflix y todo lo que conocemos que la tecnología nos ofrece. Entonces, es una buena reflexión que nos está haciendo la hermana Anuaria. Sí, todos podemos bajarle tiempo a eso. Correcto. Bien, la hermana Aura dice, así que él está diciendo que dediquemos más tiempo para ir a su casa, qué hermosa invitación, él nos espera allí. Clara dice, ay del que por su causa una mujer no accede a las bendiciones del templo. Enriqueta dice, si el sacerdocio está un poco, sí, el sacerdocio está un poco dormido, yo tengo muchas ordenanzas de hombres sin realizar por falta de asistencia al templo, de hermanos investidos, es una pena. La hermana Virginia dice, tenía muchas ganas de entrar en los comentarios sobre era de ordenanza del templo y con tristeza vemos que las sesiones se van a veces con una sola hermana. Gracias, Virginia Padilla. Fíjate que a mí, Carlos, me han tocado, no sé, una o dos sesiones con más hombres que mujeres, ¿eh? ¿Sí? Interesante, sí, raro, pero me ha A mí pasado. no, a mí todo ¿No? lo contrario. Dice Lourdes, el mes pasado un hermano de mi barrio se libró de esta llamada de atención porque se sellaron con su esposa. Gracias, Lourdes. Dice, fue un viaje de más de 8 horas de ida y vuelta de un grupo de hermanos que fuimos al templo. Excelente. Tania nos comenta, buenas noches, aun cuando no puedo ir con mi esposo al templo por N razones, yo voy con mi presidencia destaca de barrio, con mis hermanas de la Sociedad Socorro, nos fortalecemos y animamos a nosotras. Bien, ahora, fíjense, y por lo que dice Tania, ¿no? Y es totalmente válido lo que dice de ir, de que la mujer puede ir, pero la declaración del presidente Nelson es que no vayan al templo, sino que no puedan recibir las bendiciones del templo. Es decir, hay muchas mujeres fieles que desean acceder a las bendiciones del templo. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Sí? Normalmente una mujer sola se va a investir, ¿sí? Pero hasta allí, Carlos, no accede al convenio, al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, que es el orden del sacerdocio, que es la ordenanza de la exaltación. Entonces, creo que lo que se está refiriendo aquí el presidente Nelson es que el hombre, por estar distraído en cualquier cosa, no reúne los atributos de dignidad necesarios, el sacrificio y la consagración y la atención que se requiere para él poder entrar al templo y hacer un convenio con su esposa. Entonces, creo que no va tanto por ir o no ir al templo, sino recibir las bendiciones que es acceder a las ordenanzas de plenitud del sacerdocio que solamente recibimos en el templo. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Sí, yo lo veo también de que yo soy miembro de los 9 años, sin embargo, mi esposa es miembro más o menos desde más de los 25 años. Ella es converso, yo le presenté el Evangelio. Y hay veces cuando estudiamos las escrituras o leemos algo o ella debe preparar un mensaje, Salvador, de alguna manera yo le digo, ¿qué entendiste? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Hay algún punto de este tema que estás estudiando que no entienda? Para yo explicárselo y también que podamos discernir un poco para que ella pueda entender, porque ella es converso, ¿no? Ella no tiene el mismo tiempo en el Evangelio que yo. Y eso de alguna manera creo que debemos hacer el sacerdocio, no solamente con nuestras esposas, sino también con nuestros hijos. Hablarles, enseñarles, ayudarles a recordar las cosas que hemos hecho en el templo, como tú lo mencionaste, porque es importante la historia familiar. Vamos a indexar juntos, hagamos esto en familia, ¿verdad? El presidente Nelson nos está impulsando a que de alguna manera seamos los hombres los que en el hogar impulsemos la obra del templo y de historia familiar, que nosotros llevemos la batuta, no siempre los codazos de la hermana debajo de la costilla, ¿verdad? Vamos, ya pedí la cita,
vamos, ya lo hice, ahora te toca. Entonces, eso es lo que, de esa manera es como yo veo la invitación del presidente Nelson. Más o menos, Carlos, retomando un poquito de lo que yo estoy pensando en lo que él dijo, o refiriéndose a lo que él se refiere, yo sé más de un caso, y ahorita viene uno a mi mente en el que una buena mujer hace lo necesario, va y se inviste, va con su esposo y sus hijos a la capilla, pero ella va y se inviste, él no, ¿sí? Y al cabo de un tiempo ella le dice, oye, vamos a sellarnos. Y él dice, no, no quiero, y no quiero estar sellado contigo. Y la mujer dice, pues estoy casada contigo, ¿no? Y yo quiero estar contigo. Y él dice, no, no, y no por las razones que quieras. Entonces ahí no le está permitiendo a la mujer acceder a ese convenio. Y al no acceder a ese convenio, entonces, ¿qué sigue para la mujer? Entonces, cuando el presidente Nelson dice ese jamás, pues para mí es un ay, ¿no? Un ay por aquellos que no quieren entrar al templo a sellarse con su esposa. En mi punto de vista, a eso se refiere, ¿no? Déjame leo algunos comentarios más, Víctor, que llegaron. Dice la hermana Elizabeth, dice que a ella le dan las 2 de la mañana poniéndose al día con los programas de la buena palabra. Viste, Salvador, yo creo que eso le pasa a la hermana Elizabeth porque Salvador habla mucho y los programas son muy largos. Marina Pérez, mi esposo y yo estuvimos en el templo el viernes 21 de julio, 28 de julio, maravilloso. Irma, ¿qué les parece si vamos? Me gusta esta propuesta, Carlos, por eso quise ponerla. Vamos orando por todos, así el Espíritu Santo reposa sobre ellos y entran al templo. Buena propuesta, ¿no? Excelente, excelente. Unámonos a esta propuesta, dice César Leonel. Soy de Argentina y ayer fui a ver Barbie, hice el sacrificio para que mi esposa sea feliz, pero la felicidad eterna está en el templo. Está muy bueno, muy bueno. Gracias, César, por la anécdota. Clara nos comenta, creo que se dan todo tipo de casos de hermanos que ni siquiera quieren que se bauticen o que vayan al templo. Sí, hay de todo, cierto. Tomás, unos hermanos de otro canal hablan de otras ordenanzas que se hacen en el templo, hablan de la segunda unción y lavamientos de pies. ¿Qué pueden decir ustedes de eso? Tomás Alexis Sánchez Velázquez, lo que podemos decir es que esos temas son tan sagrados que no se deben de hablar en este tipo de contenidos. Lucy García, yo diría también, jamás seamos la razón por la que una persona al otro lado del velo no reciba las bendiciones del templo. Órale, esa sí la puso bien dura, ¿eh? Sí. Esther, si estamos investidas, no vamos a alcanzar a llegar, si estamos investidas, no vamos a alcanzar a llegar al Padre. No necesariamente, Esther. Ten paciencia, ten paciencia. Algunos hombres en ocasiones buscan fuera de la iglesia para casarse y si las bautizan, pero muchas mujeres fieles no pueden encontrar dentro de la iglesia. Esto que dice es una barbaridad. Sí. Lo que hacemos algunos hombres, porque sí. habiendo tantas mujeres fieles dentro de la casa de Israel, Carlos, vamos y buscamos a una mujer cananea, con todo respeto, Sí. para traerla a la iglesia. Y si ese hombre estuviera escuchando la voz del Señor, la va a encontrar adentro, es opinión personal. Ahora, Salvador, yo en cuanto al tema, porque ahí me picaste, Salvador, ahí me diste en la médula. A ver, ¿por qué? Con el comentario, hermano. Bueno, porque yo, ahora escuchen la otra versión. Miren, es cierto lo que ustedes dicen, hermana, porque es algo de lo que adolece, es el talón de Aquiles, ¿verdad? De la iglesia a nivel mundial. Sin embargo, miren lo que me pasó a mí. Yo estaba como la película de En busca de la felicidad de Will Smith. Yo estaba en busca de la felicidad también, buscando a una hermana para comprometerme, para establecer un noviazgo y casarme. Sin embargo, Salvador, mira lo que me pasaba. Yo era en ese momento presidente del Consejo de Estudiantes del Instituto de Religión, es decir, en instituto, hacía parte de la presidencia y yo comencé a asistir a varios barrios. Y por lo general, Salvador, yo escuchaba hermanas solteras decir en sus testimonios y discursos que anhelaban un pozo del sacerdocio digno, que las llevara al templo, misioneros retornados y que cumplieran con su llamamiento. Y adivine qué decía yo en mi mente, Salvador.
bingo, yo soy. Yo decía, yo soy en mi mente, yo cumplo esos requisitos. Yo me encuentro, Salvador, yo le he comentado algunas historias de mi época de soltero en instituto y de la fiesta. Así como ustedes me ven aquí, yo no tenía ningún filtro para establecer alguna relación de amistad, para sacar a bailar a una hermana, nada. Y yo me daba cuenta de sus conversaciones, Salvador, que la meta de casarse estaba muy lejos. Es decir, primero querían estudiar, algunas irse a la misión, o inclusive ninguna quería casarse a veces. Entonces, cuando yo le preguntaba por su meta para casarse, me decían, sí, claro, pero después. Y yo estaba buscando para casarme ahora. Entonces, lo que yo me conseguí fue falta de claridad en las intenciones de la soltera en ese momento, en aquella época, en mi núcleo, en los barrios en donde yo asistía. Entonces, a veces, inconscientemente, ¿verdad? Las solteras en ese momento decían, me quiero casar, ¿verdad? Pero cuando yo preguntaba cuándo, me decían después que estudie, después que retorne de la misión, ¿verdad? Y básicamente para mí no era muy viable esperar más tiempo porque en ese momento yo tenía 26 años. Y bueno, esa fue mi experiencia de por qué yo busqué literalmente fuera del evangelio, y lo primero que hice fue presentar el evangelio y mi esposa se bautizó, pues. Después de 5 meses de noviazgo, mi esposa se bautizó y bueno, hasta el día de hoy, este próximo mes, Salvador, cumplimos 10 años de casado. Entonces, cuando dije lo que dije, por eso di en la médula. No, tú no, la hermana que lo comentó. Aunque yo la secundo, ¿eh? Claro, claro. Salvador le echa leña al fuego ahí. No, pero hay que ver siempre los dos puntos de vista. La hermana es perfectamente correcto lo que dice, pero en mi caso, bueno, me pasó así. Yo estoy de acuerdo también que no todos los que buscan afuera se activan ni están ahorita dentro del Evangelio, Salvador. Porque... Hay que decirlo claramente, Carlos, en mi punto de vista sería un caso de excepción. Y bueno, no, también, claro. O sea, el común. Muchas veces decimos, pero es que el hermano tal o a Carlos le fue muy bien. Y sí, a Carlos le fue muy bien, ¿no? Pero es una excepción, ¿sí? De hecho, estadísticamente funcionan mejor cuando Correcto. se casan con alguien en creencias comunes. Estoy hablando de cualquier religión. Funciona mejor así, estadísticamente así es. Y la otra es que los santos de los últimos días somos un pueblo que seguimos manteniendo un alto porcentaje en que nos casamos con personas de nuestra misma religión. Correcto. ¿Sí? Aunque va a la baja eso, ¿eh? Dice la hermana Marta Campuzano, en mi barrio hay una hermana que no pudo asistir al seguimiento de su hija porque el obispo le dijo que no era bueno que ella fuera sin su esposo. Lloraba mucho esta hermana, ahora el esposo inactivo. Qué cosa tan rara, ¿eh? La hermana Torrelio nos dice, en mi barrio hay muchas hermanas que sus esposos no quieren casarse en el templo. A eso me refería yo, más a ese tipo de casos. Mario Vega dice, soy obrero en el templo de Chile y pongo a mis amigos y familiares en oración. Hace milagros eso. Ponme a mí también, Mario, no seas malo. Esteban dice, si fuera tan fácil como lo presentan, todos los hombres se casarían con hermanas fieles. Creo que es más complejo que simplemente plantearlo así. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Le respondemos o no le respondemos a nuestro querido amigo Esteban? Hablando en cuanto a que dice, si fuera tan fácil como lo presentan, todos los hombres se casarían con hermanas fieles. O sea, como en respuesta de la hermana, algo así. Sí. Sí, en su punto de vista no es tan fácil como que, bueno, hay muchas hermanas fieles, ya me caso. Ok, claro, hay muchos factores que... Pero, mire, uno de los factores estadísticamente está comprobado es que la mujer siempre, por lo general, madura más rápido que los hombres. Nosotros podemos tener, Salvador, 40 años y todavía pensamos en cualquier cosa. Las hermanas, sí, de verdad que yo he visto casos y casos, Salvador, y yo de verdad yo digo, no puede ser. Sí. Pues bueno, Carlos, cerramos y hay 2, 3, 4, 5 expresiones o 5 declaraciones en el discurso de tesoros espirituales
¿Qué te parece si analizamos estas y luego ya de ahí venimos para el cierre del programa, que nos va a tomar un ratito, desde luego, ¿no? Pero podemos avanzar hasta ese punto. ¿Qué te parece? Sí, perfecto, Salvador. Va, pues. Entonces lo pongo en pantalla y esa es la primera, Carlos. Sí, dice, hace varios meses, al final de una sesión de investidura en el templo, le dije a mi esposa Wendy, espero que las hermanas comprendan los tesoros espirituales que les pertenecen en el templo. Carlos, aquí en este punto, antes de que prosigas, este discurso de tesoros espirituales, octubre, Conferencia General de octubre de 2019, la audiencia, ¿quiénes son? ¿A quién va dirigido? A las mujeres, a las A hermanas. las mujeres. ¿Sí? Sí. Entonces, ya que estamos en el contexto de que es en una sesión de estas que existían de mujeres, entonces vamos poniendo atención mucho a lo que refiere el presidente Nelson. Ya leíste la primera, vamos a la siguiente. Dice, Satanás ciertamente no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan. Cada vez que asisten al Santo Templo, ustedes están autorizadas para realizar ordenanzas del sacerdocio y oficiar en ella. Su investidura del templo las prepara para hacerlo. Todos nuestros esfuerzos para ministrarnos unos a otros, proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos, convergen en el Santo Templo. A medida que la iglesia crezca, se edificarán más templos para que más familias puedan tener acceso a la bendición más grande de todas, la de la vida eterna. Consideramos que un templo es la estructura más sagrada de la iglesia. Ahí. Sí. Bien, de estas, Carlitos, ¿en cuál te quieres enfocar? Mira, hay una donde hace mención, creo que habla de la misión de la iglesia, perfeccionar a los... Creo que es una de las últimas, la penúltima, creo que la que colocamos. ¿La puedes colocar ahí? La anterior. ¿Esta? Esa, correcto. Y yo creo que esta es la razón, Salvador, por la que el presidente Nelson ha hecho énfasis en al menos la mayoría de su discurso, por no decir en todo, en cuanto al templo. Es porque ahí convergen la misión de la iglesia. Ministrarnos unos a otros, proclamar el evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos, dice el presidente Nelson, convergen en el santo templo. Entonces, de alguna otra manera, si tenemos acceso al templo y asistimos de manera presencial, estamos cumpliendo con todas estas misiones de la iglesia. Y si no podemos asistir, pero trabajamos en la historia familiar, asistimos, trabajamos en nuestra propia genealogía y enviamos nombres al templo, de la misma manera estamos ayudando a que del otro lado del velo también se pueda recoger, ¿verdad? A Israel, como lo ha dicho el presidente Nelson en otra oportunidad. Me gustó mucho esta invitación del presidente Nelson, Salvador, porque a veces, y de hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta, voy a comentar algo que yo me di cuenta después que hice este análisis. En el 2018, cuando el presidente Nelson anunciaba, adivine qué había en el centro de conferencia. Aplausos. Y a veces expresiones de júbilo. Y yo me di cuenta porque se ve la transmisión. Ustedes se dan cuenta de las conferencias del 2018 y se ven cuando el presidente anuncia, se escuchan gritos de júbilo. Templo en Sudáfrica, templo en Argentina, templo aquí. Y hay gritos. Y el presidente Nelson, en las conferencias de este año 2019, dijo, voy a anunciar templo. Ahora, tengan reverencia. Tengan reverencia. Y nosotros, de alguna manera, Salvador, pasamos por alto el sentido sagrado que es tener una casa del Señor en nuestra ciudad, en el país donde vivimos. Es una bendición, hermanos, de verdad, tener un templo, indiferentemente si sea cerca o lejos, en el país donde estemos, porque trae bendiciones, pero aún más nos bendecirá si asistimos a Él. Sí, me recuerdo este llamado, ¿no? De que dijo esas expresiones de júbilo,
No. Exacto, tal cual, Sí. tal cual. Bien, Carlos, yo quiero referirme a ¿qué fue? Creo la primera, déjame le muevo por aquí. A ver, aquí está. Esta fue la primera de este discurso de tesoros espirituales. Fíjate, narrando lo que le comenta a su esposa Wendy. Le dice, espero que las hermanas comprendan los tesoros espirituales que les pertenecen en el templo. Y la relaciono con la siguiente, que dice, Satanás ciertamente no quiere que comprendan que cada vez que sirven y adoran dignamente en el templo, salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las aguardan, que las guardan. A ver, el presidente Nelson desea algo. ¿Qué es lo que él desea? Desea que las hermanas comprendan, ¿sí? ¿Qué desea que comprendan? Que hay tesoros espirituales que son inherentes a los convenios que ellas han concertado en el templo. ¿Cuáles son estos tesoros espirituales? Bueno, lo que él dice enseguida, de acuerdo con la cita que tú nos vas dando, Carlos, es que las hermanas, y establece dos condiciones, ¿no? Que sirven y que adoran. ¿Cómo sirven y cómo adoran? Y dice dignamente. Aquellas que sirven y adoran dignamente son armadas. ¿Con qué? Y habla de dos cosas, Carlos. Salen armadas con el poder de Dios y con sus ángeles que las guardan. Entonces, los tesoros espirituales de los cuales el presidente Nelson está hablando en este discurso y desea que las hermanas comprendan, porque le dice a Wendy, deseo que ellas comprendan estos tesoros espirituales. ¿Cuáles son? Bueno, que las hermanas que van y sirven dignamente en el templo y adoran dignamente al Salvador en el templo, van a recibir estas dos cosas, el poder de Dios en sus vidas, ¿sí? Y la protección de ángeles que los van a guardar. Entonces ve esto, Carlos. A ver, ahorita estamos hablando de hermanas que en muchos casos están empujando al esposo, o en muchos casos ellas van solas al templo, porque el esposo o no está investido, o no quiere obtener una recomendación, o lo que tú quieras, ¿no? O no se quiere ser la hermana. Bueno, esa hermana, independientemente de la actitud de su esposo, ella tiene estas bendiciones y la actitud del esposo no se las puede privar, ¿sí? Y estos tesoros espirituales a mí me parecen maravillosos, Carlos. A ver, reflexionemos en esto, ¿no? Recibir el poder de Dios. Saber que somos protegidos por ángeles del Señor. Yo no sé, Carlos, qué tan conscientes o no estamos de eso. Algunos nos es dado más o menos, pero los santos somos protegidos por ángeles del Señor. Piensa un poco y considera si alguna vez has sentido su presencia. La última te la platico, ¿sí? Y yo no lo percibí. En el FSY, en uno de los talleres, estaban 3 alumnos míos y por ahí los que me siguen en Facebook o los que tenemos amistad en Facebook vieron que publiqué esta foto. Tengo 3 alumnos que se graduaron de seminario este semestre y los 3 ya tienen su llamamiento misional y se van entre agosto y septiembre, o octubre, en septiembre y en octubre se van. Y entonces viene a mi mente, pregúntales quién más tiene llamamiento misional. Digo, a ver, de los jóvenes que están aquí, ¿quiénes ya tienen un llamamiento misional para irse? 6 jóvenes levantan la mano. A ver, pásenle ustedes. Con ellos los quería para hacer una dinámica. Le pasan y les digo, mira nada más qué chulada. Les digo, vamos a tomarnos una foto y me tomé una foto con ellos. 6 jóvenes de ese taller. Entonces me dice mi esposa que comentando con los jóvenes adultos solteros que ayudan con el evento y pudieron presenciar una especie de poder que yo no lo percibí en ese momento. Y después, cuando hicimos la oración, mi esposa pudo percibir la presencia de algo, ¿sí? Y ese algo no pudo haber sido sino un ángel del Salvador, un ángel de Dios, que estaba ahí con los jóvenes. Y ese es el tipo de poder y esa es la protección que nos da el Señor a aquellos y aquellas, aquí hablándole a las hermanas,
que van solas al templo, y quiero referirme especialmente a ellas. Hermanas que van solas al templo, aunque sus maridos no las acompañen, ustedes reciben el poder de Dios y los ángeles del Señor que las protegen. ¿Lo dijo Salvador Vázquez? No, lo está diciendo el profeta viviente. Carlos. Sí, y gracias, Salvador, porque tu experiencia nos edifica y nos hace sentir el espíritu. De verdad que estas experiencias espirituales a mí me encantan porque nutren mi espíritu y me ayudan a recordar. Como dice el himno, hermano, cuenta tus bendiciones. El presidente Nelson, Salvador, en un discurso, él menciona algo importante y es lo que tú has sentido. El antídoto contra el plan de Satanás está claro. Necesitamos experiencias cotidianas de adoración al Señor y estudio de su evangelio. Experiencias cotidianas de adoración. No dice experiencias de hace 10 años. No dice experiencias cuando yo me bauticé. Hermanos, cuando yo fui misionero sentí el Espíritu y tuve una experiencia. No, dice experiencia cotidiana. Y tú nos has traído una experiencia que recibiste durante estos últimos días con tu familia. Entonces, el Señor está dispuesto a manifestarse y a manifestar sus obras. De hecho, en el 2018 lo dijo el presidente Nelson, el Señor quiere revelarnos grandes cosas maravillosas. De aquí a que vuelva de nuevo, verán grandes cosas. Y Salvador, tú has sido partícipe de una de esas cosas y de uno de esos milagros. Te comento algo que me pasó y es una de las experiencias cotidianas que he tenido esta semana. Y el día martes, Salvador, no voy a ahondar mucho, simplemente voy a decir que sufrí una estafa telefónica en donde retiraron dinero de mi cuenta bancaria. Y en el momento sentí mucha angustia, mucho dolor, mucho desánimo porque no sabía cómo llegué a esa estafa. Y 48 horas después, gracias a la diligencia también de ir al banco y a todo, oré también, estoy seguro que mi esposa también, ese dinero, Salvador, en tiempo récord por el banco fue devuelto a la cuenta. Entonces el Señor está dispuesto, Salvador, a darnos ese poder, a manifestar su poder en nuestras vidas. Está dispuesto a que ordenar a sus ángeles que nos ministren, como en el tercer Nefi los ángeles bajaron literalmente para ministrar a los niños y para ministrar al pueblo. Está dispuesto a que veamos el fuego que presenciaron el pueblo cuando estaba Nefi y su hermano Elaman encarcelados. Entonces hay milagros y nosotros debemos de alguna manera abrir nuestros ojos, ¿verdad? Quitarnos el hombre natural y con ojos espirituales observar estas cosas. Gracias, Salvador, por tu experiencia, porque de verdad con la ayuda del presidente Nelson también y sus invitaciones nos hace de alguna manera aumentar nuestra capacidad para ver las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. A nuestro alrededor están ocurriendo cosas y nosotros debemos estar atentos a ellas y agradecer siempre. Sí, que están sucediendo. Simplemente es tener los ojos para ver y los oídos para escuchar. Muy bien, pues Carlos, llegamos al fin de esta transmisión. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por habernos acompañado. Así que, Carlos, bueno, vamos a terminar. Es tiempo. ¿Con qué te llevas de esta conversación, Carlos? Salgo muy edificado, Salvador, porque al igual que los hermanos tienen muchas experiencias que nos edifican a nosotros, hay desafíos que cuando hay 400 personas compartiendo los desafíos, al mismo tiempo hay 400 personas compartiendo experiencias personales, individuales y testimonios. Y para mí eso es gratificante. Soy edificado al igual que ustedes cuando hago cada transmisión en este canal. Y bueno, creo que esto se va a poner bueno en la próxima transmisión, Salvador, porque en los últimos años el presidente Nelson ha hecho aún más énfasis en el templo. Así es. Pues muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.